Bueno, buenas noches para todos y para todas. Gracias, Carl. Gracias también a ustedes por estar aquí. Como Carl dijo, pues sí, yo realmente soy el Arcano Naranjo, pero pues en realidad el Flaco Porras es realmente como el nombre oficial hace muchísimos años. Y pues nada, ¿qué les cuento? Pues sí, fui invitado como curador gracias a un conspire que con Carl se empezó este año. Especialmente pues con nuestro espacio contracultural que se llama El Hormiguero, ahí nos conocimos y bueno, hemos estado haciendo como algunas cositas. Soy sociólogo de la Universidad de Antioquia con maestría también en Archivo y Memoria de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y fundador y editor de este fanzine pues, que siempre está ahí como resonando desde el 2019, que se concentra principalmente en una recuperación de repertorios y archivos de la memoria antioquia con aras a poner como ciertos debates también, pues creo que eso vamos a conversar ahorita, no te diga porque adentrarme tan pronto, pero el propósito sí central de la iniciativa de fanzine es un poco pues como nutrir esas memorias en condición de debate, no como de registro. Entonces ahorita creo que vamos a poder conversar de eso y bueno, nada, también trabajo con archivos comunitarios y demás, entonces era ahí muy breve. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, porque no podemos decir que sabíamos que iban a estar acá, estaban cordialísimamente invitados, pero finalmente los tenemos acá y no podemos empezar la conversación con el Flaco sin tener en cuenta a dos artistas que hicieron parte de dos bandas que son las pioneras del punk aquí en la ciudad de Medellín. Voy a dar un poco mi testimonio. Yo entro aquí a la escena musical en 1980 aproximadamente y me encuentro con una banda llamada Complot, ¿cierto? Pero con el pasar de los años yo me desvinculo un poco del tema tan urbano y no logro visualizar cómo se conecta, si la gente se acuerda, si no se acuerda, etcétera, de la banda. Me llamó mucho la atención que en un conversatorio en Confama aparece Carlos, ¿cierto? Y Carlos, que es quien hace la ruta del punk en Castilla, él empieza a contar la historia y él habla de una banda llamada Complot. Entonces yo dije, qué bueno que la tengan referenciada, pues, porque pensé que el punk aquí se desarrollaba o se desarrolló sin ese recuerdo lejano, e incluso en un momento hace como un mes y medio, 2 meses, donde yo le dije a Franco, ¿tú conoces a los de Complot? Entonces decía, no, bueno, van a venir acá, aquí estuvimos reunidos con ellos en una de estas mesas hablando. Y el Flaco estaba muy emocionado porque no los conocía y hace parte de su objeto de estudio. Hoy está aquí con nosotros Mauricio Henao y queremos invitar a Mauro para que pase acá, le demos un aplauso. Uno de mis bateristas preferidos. Y con este tema de la investigación y en las conversaciones con el Flaco y todo, y teniéndolo ahí al lado, y yo fui uno de sus directores artísticos, los llevé a grabar en codiscos y todo, y le conocía su historia con Crips, pero yo, Carlos Acosta, no tenía claro de que después de Complot y en parte medio contemporáneos, o sea, un poquito después, pero alcanzaron a tocar juntos, había una banda de punk llamada Pretexto, y esa banda era, llamámoslo así, liderada por, nos va a decir eso ahora, por Campo Elías. Y Campo Elías
Lo invitamos también, no sabíamos si iba a venir o iba a poder venir o no, pero sí está aquí, entonces por favor, Campo, ven para acá. Bueno, aquí vamos a compartir el micrófono, si quieres, tú y yo manejamos este, y ellos nos manejan, se comparten ese. Entonces, ¿a quiénes están viendo ustedes aquí? A las dos bandas, los representantes de las dos bandas pioneras, primerísimo complot con Mauro y con sus hermanos, que estaban en sobredosis, salen de ese forman complot, y Campo, que forma Pretexto, luego estará en Cripsy, luego migrará a Obstinato, ¿cierto? Más o menos es así la cronología. Entonces queremos aprovechar unos minutos para que sean ellos los que nos cuenten, acerquen y nos ubiquen con el tema del punk en ese momento. Y entonces ahí nos vamos a devolver en el tiempo, porque aquí estuvo Víctor García con Sobredosis y hay una fotografía muy especial porque ellos arrancan con Víctor y cuando ustedes ven las fotos iniciales con Víctor son todos peludos así y hay un momento donde uno ve una foto de Sobredosis y Víctor está totalmente peludo y ellos ya tienen otra pinta y aquí hay una ruptura gráfica, ¿cierto? Y cuando le preguntamos a Víctor por qué se acaba Sobredosis, él dice sí, porque es que ellos iban por aquí y yo sí quería seguir por allá. Entonces, ya en esa fotografía se refleja una ruptura. Y esa es mi primera pregunta para Mauro. O sea, ¿en qué momento están ustedes en el camino con Sobredosis, descubren el punk y deciden que esa es la música que los estremece y con la que se identifican? Buenas noches a todos. Sí, no, la verdad es que Sobredosis venía pues trabajando desde el 71 con mis hermanos, estaba muy pequeño, entonces yo lo acompañaba. Ya después en el 72 ya pues localizamos a Víctor y metimos pues a que cantara y él tocaba teclados, porque entonces queríamos tocar hip hop, de esas bandas pues que se llaman los Himalaya Hip. Y él iba detrás de una noviecita ahí que estaban. Entonces sí, igual es que la hermanita, la esposa de mi hermano estudiaba con Víctor Romero. Y Víctor tenía ya un grupo jovencito de música, llegó de esa época, ¿no? Entonces nos dijo, no, yo tengo un muchacho que tiene equipo en la casa y toca, y en fin. Entonces fuimos allá, yo recuerdo que se llegó de Víctor con mi hermano, y pues de una grabadora en la Panasonic, escuchando Black Sabbath, y Raiders, toda esa onda de esa época, y entonces Víctor pues, se impactó mucho porque para él era muy novedoso. Y entonces le dimos unos discos para que montar unas canciones, hacía quemarropa. Entonces, pues no había escuchado nunca eso, pero yo creo que lo vivió. Y de ahí ya intoxicamos a Víctor con el rock and roll por completo. Entonces ya empezó con la música, le gustó porque pues, podía desarrollar el teclado en un género musical pues, muy agradable. Entonces estuvimos trabajando desde el 73 hasta el 79, pero lo que pasó fue que en el 76 nosotros teníamos suscripción a una revista llamada Circus Magazine, muy famosa, Circus, y pues aparte de una revista pues, para fanáticos, era para músicos, porque traía pues, artículos de instrumentos, técnicos, de sonido, entonces una revista muy completa y salían todos los discos que estaban en el momento, pues, entonces claro, nosotros dejamos ahí. Cuando alcanzamos a ver una revista del 76 de noviembre del 76, noviembre del 76, salía, sí, fecha ahí, exacto, sí, la revista la tengo todavía. Y salía en la pasta esta banda CC Top. Y entonces empezamos a mirar la revista porque nosotros la turnábamos, como llegaba la portería, entonces el portero, que yo voy, entonces nosotros éramos felices, y ven, está feliz. Entonces nos la turnábamos, estábamos la mirada. Y entonces cuando vimos ahí un artículo hablando del punk, de Clash, de Pistols, de Damned, pues las bandas estaban tocando en el Mount Hunter Club. Y entonces nosotros, ¿qué es esto? Pues esperamos ver una foto de Clash ahí, nos impactó mucho. La imagen, porque la antítesis pues, de lo que se venía dando el cuerpo, la ruptura de nosotros, no, pero es como era la música de esos manes, pues nos llamó la atención. Entonces ya en el 77 tuvimos la fortuna de conseguir el Nevermind the Bollocks de los Pistols y el Rocket to Pussy de Ramones. Nosotros yo cuando escuché a... ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo les llegan esos discos? Un amigo de Inglaterra nos lo trajo, en cassette.
nos lo prestó, entonces nosotros escuchamos eso y nos quedamos pues, fascinados, esa energía, esa fuerza, y esa rock and roll, pues de verdad, ¿no? Pues nosotros sentimos que era nuestro, fue un amor a primera vista, la verdad, lo primer oído. Entonces, desde ahí empezamos como a querer hacer algo nosotros. Víctor, pues, no asimiló la onda. Ustedes le mostraron a Víctor, mira esto. Y claro, no es que inclusive en Los Ángeles, cuando pues, tocaban pistas, le gusta tocar la batería, pero en ese momento Víctor no asimiló eso, porque es que no era fácil realmente, porque era otro concepto, otra estética, ideológica, musical, de todo tipo. Entonces, claro, pues, eso lo cogía. Nosotros pues tuvimos la fortuna de tener unos padres muy ordenados y todas las cosas y nos ayudaban mucho. Y nosotros también pues éramos abiertos a lo que era bueno, lo que nos gustaba, lo que estaba en el momento, ¿no? Entonces empezamos ya a gestar a Complot, y no creo que teníamos como 10 nombres diferentes. Lo hizo mi hermano ahí con él, con Juan y Carlos, y nos gustó Complot, entonces vamos a formarnos la Complot. Pero entonces sí, yo sé lo que tú quieres. Nosotros en ese transcurso pues ya queríamos como hacer otras cosas. Inclusive pues, nosotros tocábamos feliz y todas esas bandas pues, con las que aprendimos nosotros, interpretábamos, porque fue la manera de aprender, ¿no? Y eran las grandes bandas pues, del momento, entonces tocábamos eso con Víctor y todo, pero ya no nos sentíamos como contentos, queríamos arrancar con otra onda y entonces dijimos, no, vamos a darle por ese lado. Entonces como Víctor realmente pues no tenía otros gustos musicales, claro que también es bueno porque Sobredosis también eso era bacano. Y entonces ya pues, nosotros decidimos ya tirar la onda, entonces nosotros nos trasquilábamos, nos tirábamos, hacíamos las camisetas, que ahí fue también porque Carlos Valencia de Pretexto estudió conmigo, pero él estaba un año más elevado que yo, estaba en sexto, estaba en cuarto, quinto de bachillerato. Entonces yo le dije, para que nos estampes esas camisetas, le dimos luego de Complot con la letra al revés, esto es como medio ruso, ¿no? Y pintadas con espejos y toda la onda, y bueno, no sé, fue una cosa muy bacana. Entonces, Carlos Valencia nos hacía, entonces él empezó también como a contagiarse la onda, porque pues nosotros ahí no sé, era locura, y estamos todavía con Sobredosis. Entonces ya en el transcurso de 77, 78, pues ya nosotros estábamos mamados, ya la música estaba muy agotada, pues los últimos discos que escuchábamos, ya como que no había más para hacer. Escuchábamos a Roche, que tenía hasta Mis Spears, fue un álbum pues, que nos regaló la en el 78. Zeppelin también estaba ya acabado, pues, entonces como que no había nada nuevo, entonces sentíamos que esta era como la onda que había que seguir porque nos sentimos bien con ellos. Entonces empezamos ya, pues, empezamos con Sobredosis. Nosotros como pues, éramos hermanos en el apartamento, teníamos pues, en el cuarto de servicio, entonces allá vamos allá. Y empezamos como a tratar, porque pues, nosotros nunca habíamos cantado, el que cantaba siempre, entonces ya cantaba Sex Pistols, Clash, Police, todo eso. Entonces empezamos nosotros como a tratar de pues, como soltarnos todo ese bagaje de Sobredosis y ser nosotros que tenemos que hacer todo, ¿no? Y yo también yo cantaba Los Pistols, cantaba era yo, Carlos cantaba Police. Y entonces empezamos, entonces nosotros cuando estábamos con Sobredosis, estábamos ahí haciendo las cosas de nosotros, pues como tratando de que la situación pues, se diera, ¿no? Como queríamos. Y formamos y empezamos a darle con Complot. El último concierto que hicimos con Sobredosis fue los Benedictinos, que era un amigo mío que tenía otro compañero que estaban graduando y nos pues, querían dar como una fiesta para los de sexto, entonces, que toquemos allá, entonces. Pero ya nosotros estábamos con otra onda, entonces eso se quedaron muy disonantes con Víctor, porque Víctor estaba peludo, y nosotros con chaquetas de cuero, con esa energía pues, tenaz, entonces fue algo muy maravilloso. Las fotos que tuviste, pues ahí denota que ya estábamos nosotros pues como en otro cuento, en otra onda totalmente diferente. Y tuvimos la fortuna de tener la música pues en el momento de las bandas que pues, estaban sonando, ¿no? Tuvimos una fuente de discos tenaces. Preguntas, ¿ustedes mismos se motivaron? Sí. Aquí solamente hubo un peluquero que se llamaba Chucho, ya se murió. Y una peluquería en el parque ya la llamaba Diego. Y él fue el único que logró motivar a Juan como realmente era, no sé, en la revista, está motivado, pero no trasquilado, pero no se asustaba, porque aún y sin embargo fue el único, pero ya después nosotros motivábamos. Bueno, ¿y a ustedes les gusta el punk por el sonido o también lo adoptan por filosofía, se fijaban en las letras, las traducían? ¿Cómo se meten ustedes ya en forma con este género? Pues hombre, lo que pasa es que era muy complicado conseguir, pues no solamente la música, sino ya como la revistas, hay muchos fanzines como los que tú tienes,
que era muy underground y pues básicamente traían las letras ahí, pero como era, pues que el idioma de ellos era muy urbano, como incógnito, lo llamaban ellos, ¿no? Y entonces era muy difícil entenderlos, ellos cambiaban la pronunciación, decían todai, y today, entonces no entendía lo que decían, y Rotten también que tenía un acento para cantar, entonces era como complicado, algunas cosas la entendían. Tuvimos una fortuna grande también porque Orión Vargas, en ese entonces él tenía el libro de... ¿Quién? Orión Vargas. Orión, sí, claro, Orión también ha sido pues, artífice de toda esta situación porque nos prestó el libro de Police con las partituras y con las letras. Entonces, nosotros me cantaba Police y tocábamos Roxanne en el 78, 79. Y entonces ahí también fuimos para las letras, para cantar lo que era, porque muchas veces tenemos que inventar también, pues porque era muy difícil uno de pronto entenderlas, ¿no? A pesar de que pues, uno lo escuchaba como muy claro, y más que era pues, el lenguaje muy de ellos, y era todo como de una manera pues, muy nihilista y también como contestatario, pues, y la onda. Muy bien. ¿Cuándo y dónde fue el primer concierto de Complot, la primera presentación ya oficial? Pues mira, nosotros tocábamos cuando ya sacamos Sobredosis, en 79 empezamos a tocar. 79. Sí, en casas de amigos y fincas tocábamos y poníamos comenzar a hacer lo que estábamos haciendo, ¿no? Como cogiendo la cancha. Y curiosamente Armando Plaza Camacho, en el febrero del 80, los contactan. No, que necesitaba una banda aquí y que habían dicho que habían hablado nosotros. Entonces nos habían visto. Entonces, era en el Teatro Libre con una película. Teatro Oviedo en el Poblado. No, el Teatro Libre. Libre en el Parque Barrio. Entonces, no, que vamos a tocar allá, que listo, que con la película de Kiss contra los fantasmas, que es una cosa. Entonces nosotros, listo, entonces claro, nos cogieron hacia que no ropa, entonces vamos a meter los temas, Police, The Clash, Ghost, todo eso, a la lata pues prácticamente porque esto ya estaba encima, pero nos sirvió mucho porque nos empujó más, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a acabar como que el repertorio, porque también nosotros incluíamos temas de UFO, temas de Philly, pues también como porque realmente era muy complicado, claro. Y entonces, vamos a tocar allá el Teatro Libre, te cuento pues que el público era todo hippie. No entendían, entonces ya lo miraban así, se paraban y estos manes. ¿Qué fue eso? Y Armando Plata también era como asustado. Pero ¿Qué contraste? Sí, claro, un contraste muy tenaz y sí, yo todavía tengo fotos en hippies, pero después de su momento. Y nosotros ya no estábamos en esa onda, entonces fue algo que, no, y siempre tocábamos, pasaba lo mismo. Todo el mundo era como, pues esto es qué, pues porque es que el movimiento punk fue muy subterráneo, la verdad, pues casi nadie tenía como acceso a ese tipo pues, de música e información. Había librerías aquí, pues yo le estaba contando ahora ese libro pues que me parece un libro excelente. Si no lo han leído, pues El Punk Rock o La Muerte Joven. Ese libro es fundamental, hay que leerlo. Entonces también tuvimos como acceso a eso, muchas cosas que nos fueron cometiendo, pero no sé, las cosas aparecían y empezamos a trabajar, tocamos con Chupo, eso fue en el 80. ¿Con quién? Con Chupo, le decían Chupo Camacho. Chico Plata, perdón. Entonces tocamos allá y eso fue el primer concierto que hicimos nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, Campo, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ya sabemos cómo los hermanos Henao llegan al punk. ¿Tú de dónde venías y cómo llegas al punk? Bueno, yo inicié en la música desde muy pequeñito. Mi papá me ponía a tocar la guitarra aquí a los 5 años. También estaba pues como poniendo que cantara vallenatos, bambucos, pasillos, todo ese cuento. Una guacharaca aquí, era con la guitarra, yo cantando aquí vallenatos. Bueno. Un amigo en quinto de primaria por allá me envenenó con los Beatles, me cantó los Beatles. A los 8 días me invitó a que fuéramos a... ¿En qué año estás ahí? ¿En qué año estás? En todo caso, pues, el rollo es que a los 8 días estamos escuchando un long play de Grand Funk, que él me decía, un hermano mío de Venezuela me trajo un long play de Grand Funk, una carátula roja, recuerdo que era como en concierto. En todo caso, pues ese día llegué como a las 11 de la noche a la casa y me pegaron una pela espantosa, pues porque no me dejaban salir de la casa, pequeñito.
Bueno, de todas formas, entonces pasó pues el tiempo, nosotros vivimos en el barrio Antioquia muchos años, desde pequeñito. Contigo nosotros ahí había un barrio que se llama el barrio San Pablo, Santa Fe de San Pablo, y allí un amiguito mío me dijo, que te tengo que presentar a un amigo que se llama Carlos Valencia. Él estudia karateca y todo ese cuento, y es un bacán, escucha la música que a vos te gusta. Bueno, listo, muy bacán, vamos a conocer a Carlos Valencia. Listo, me lo presentaron, nos enamoramos pues. Entonces ya resultó que Carlos era muy amigo de Sobredosis. Yo veía en un grupo Sobredosis, hermano, la gente toca muy bacán. Bueno, nosotros empezamos pues como a tocar juntos de batería, porque él le había comprado la batería a Conflor, a Mauricio, a Sobredosis. Bueno, que era una batería muy básica, unos tacos, pues los que le compró. Nosotros le compramos también la guitarra a ellos. Pero entonces antes de eso, yo qué hacía, me llevaba la guitarra de mi papá, me la llevaba pues robada, porque no se puede dar cuenta. Una guitarra así pues de música, pasillo, música colombiana. Yo me la robaba y le metía un micrófono por dentro que lo cogíamos por FM y eso distorsionaba más bien. No, feliz. Y tocábamos Carlos la batería, esa batería y yo guitarra. Después ya nos cogimos la guitarra con ellos nos vendieron también una guitarra que no tenía cuerdas, ni micrófono, ni clavijas, ni nada. Nosotros la acabamos de hacer prácticamente. Luego hicimos un bajo, incluso Mauricio me acuerdo que nos decía, consígase en Guayacán seco, consígase en Guayacán seco y lo hace. Y empezamos y hicimos un bajo. Entonces me invitaron a un ensayo, Carlos me dijo, vamos a un ensayo de Sobredosis. Yo no los conocía realmente. Cuando llegamos, ellos enseñaron en la casa de Víctor, me supongo que ustedes tenían luces por todas partes, bacanísimo. Yo cuando llego allá y veo esa batería de Mauro, allá el Juancho con su guitarra, Carlos y Víctor, allá los semejantes teclados, yo quedé así, ¡oh! Yo me recuerdo que Mauricio estaba como aquí en la batería, Carlos y yo estábamos aquí, viendo a Mauricio, y ustedes tocaban una canción de Bad Company, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Eso, no. Empieza ese tema y empieza Mauricio a tocar con esa energía que toca este man que ha tocado siempre. No. Pero vamos al fondo. Bueno, ya empezó. ¿Cuál historia? ¿Cómo conoció? Bad Company. Bad Company. Bien, en todo caso, pues ya después ellos pues, se separaron ya, pues ya ha sido Mauricio. Nosotros conocíamos, yo creo que a la par, a un personaje de la Antioquia que le decíamos Cocorizos, ¿te acuerdas? De Fabián Escala. Bueno. Entonces el cuento es que él también sabía ya mucho de ustedes, nos visitaba mucho, nosotros tocábamos lo de siempre, que de Sobredosis también, de Purple, tocábamos Radhi, Zeppelin, lo mismo. Pero alguna vez, yo no sé si fue antes de la influencia tan directa de ustedes con nosotros, yo creo que fue el más influenciador sí fue el Cocolizo, Fabián Escano, él estudió conmigo en la primaria allá en el barrio Antioquia. Una vez fue al ensayo de nosotros nos llamábamos el Hemisferio porque nos gustaba mucho Rush y ese álbum Hemisferio fue la primera vez que oí ese álbum, no lo entendía para nada, que es esto tan raro, que cuánto tan horrible. A los 2 meses estaba enamorado de Rush. Entonces pusimos la banda Hemisferio. Y por esos días llegó el Cocolizo con una carátula de Police. El número 1 creo que de Police. Exactamente. Bueno, pero eso, a ver, ¿qué? Pues el disco de 78, 39. Depende del álbum, pues, por eso. En todo caso, pues llegó con eso y nosotros nos enloquecimos. ¿Qué es esto? Pero eso nos cambió a nosotros toda la onda, toda el aura que traíamos del rock sinfónico y todo ese cuento. Y nos pegamos la enloquecida del siglo con eso, entonces ya mano a montar
montar Clash, a montar Sex Pistols, a montar todo ese cuento. Cogíamos las canciones de música de plancha y las poníamos la letra en español y la cantábamos así pues como baladita. Sí, Vicky, sí, ¿te acuerdas del tema? Nosotros cantábamos llorando vivo yo. Santo cielo. Llorando, un, dos, de llorando. Bueno, y así hacíamos, cogíamos música de los Beatles también y la adaptábamos pues como al concierto. Y bueno, vamos con él. Muy bien. Fecha del concierto que ustedes comparten en el Tropicana es 82. Digamos, hasta ese momento no habían, pues por lo menos dateados, ahorita pues con el Flaco vamos a hacer más bandas de punk en la ciudad. No, es que no. Ok, o sea, en el 82 tocan ambas bandas y eso queda registrado como un concierto punk, dos bandas dedicadas al punk. Mucha gente, ya la gente estaba conectada con el punk o todavía había mucho hippie metido en el público. Ahora ha cambiado un poco el público, pero es que hacer el cambio era muy complicado. Muy difícil. Bueno. Ahora sí, entonces vamos a entrar con el Flaco, por favor, démosle las gracias a ellos por esta introducción, estos dos pioneros del punk. ¿Qué sucede ahí, en ese espacio de tiempo, en Medellín, para que pase, para que aparezcan estas bandas nuevas? Bueno, pues primero agradecerle a Campo y a Mauro porque siempre desde que empezamos a conversar pues ha sido como bastante bonito como ponerle el rostro a eso que no se tenía, porque para nosotros y nosotras también que hemos estado, pues no solo por las investigaciones, sino por lo que también habitamos pues desde el territorio, pues Complot, primero siempre fue como ese gran símbolo ahí como del origen, y como le decíamos una vez a Campo, y Pretexto era el escalón perdido, ¿cierto? Que como que teníamos el dato, pero como que sí, como que no, y que fue gracias a esta iniciativa que dijimos, sí, Pretexto sí era. Entonces, pues nada, yo creo que hay una coincidencia ahí que es importante como mencionar, bajo la salvedad también de que el ejercicio investigativo que se plantea no solo desde el sótano, sino que muchos y muchas venimos desarrollando, es un poco también una ruptura como epistemológica y como, digamos, como histórica, porque digamos que nosotros y nosotras venimos muy acostumbrados a que la historia es un asunto lineal, y que estamos pensando en que de un año pasó al otro, el otro, ¿sí? O sea, como que para nosotros lo lineal es la forma en la que se desarrollan las cosas. Desde esta propuesta es todo lo contrario. De hecho, esa primera línea, entre comillas, del tiempo que nosotros trazamos en Castilla para empezar a ubicarnos territorialmente, empezó así, como esto es en el 84, esto es en el 85, esto es en el 87, pero entonces claro, cuando llegó Campo con Pretexto desbarató eso, cuando llegó Mauro con entonces como que también la invitación es a entender que la historia no es un asunto lineal y que muchas veces se escribió por el lado del lápiz pero por el lado del borrador, entonces hay muchas cosas que quedan siempre ahí. Entonces aquí teníamos una cosa donde yo digo, claro, Complot y Pretexto son una suerte de antecedentes a lo que posteriormente en Medellín, a raíz del contexto social que se vivía principalmente en los barrios menos favorecidos, en los barrios marginados, en lo que conocemos como las comunas, ¿sí o qué? Se empezó a denominar como el punk medallo, ¿cierto? El punk medallo, no el punk, sino el punk medallo, ¿cierto? Porque disonantemente también es importante empezar a darle Campo, ¿qué pena? Allá en el micrófono, Campo. Es Campo, no es Flaco. Ah. No, es que yo creo que ese bache que hubo después de Complot, Pretexto, ese bache empezó con Cripsy, que ya estaba feliz, ya estaba ese rollo, y entonces empezó el heavy metal. Exacto. Cripsy, con estas bandas que empezaron a enseñarle a muchos pelados Eso. a gritar, y ahí fue ese bache. Exacto, y por eso, pero sí hay una coincidencia, y es que así como lo que podríamos denominar como estas dos bandas pioneras del punk en la ciudad, que es Complot y Pretexto, como lo estábamos escuchando, empezamos escuchando Deep Purple, Black Sabbath, lo que en las comunas llamaban la vieja guardia. Todos los punqueros y punqueras que dieron origen al denominado punk medallo, entre ese bache del 83 al 85,
empezaron pues escuchando también esa música. Y aquí están algunos de mis grandes hermanos y hermanas mayores, que me alegra siempre verles porque les debo todo lo que hago es a ellos. Aquí está Patricia Arenas, aquí están los Shivas, aquí está Edison, aquí está Rendón, pues que son como mis hermanos mayores, y pues eso también, y mi hermana mayor. Eso también es muy importante entenderlo porque el Pool Medallo no empezó siendo pum, a secas. Es decir, y el ejemplo creo que nos contó Mauro y Campo es muy claro. O sea, ellos no, al PUM en Medellín nadie llegó directamente. O sea, el PUM fue llegando. Y para el caso de Complot y Pretexto, pues fue llegando porque habían ciertas posibilidades. Conocer gente, relacionarse con alguien que traía discos, no sé qué. Eso también fue bacano, pero cuando nos vamos para las comunas, cuando vamos para el territorio, hay una diferencia, y eso es que empezó a llegar también porque hubo unos promotores y promotoras que empezaron a tener cositas, ¿cierto? Y hay unos personajes pues re clave, están obviamente pues los Shivas, que son una de las primeras galladas. Esas galladas entre el 82 y 85 se llamaban como galladas porque eran los que andaban todas y todos juntos y empezaban a compartir música, eso de la vieja guardia y tal, y en medio de eso se empezó a filtrar el punk. O sea, fue en medio de esas galladas que se empezó a filtrar el punk, y ahí fue donde muchos y muchas empezaron a tomarlo, ¿cierto? Un poco en esa línea, cansados de ese heavy metal, cansados de los hippies, etcétera, etcétera, de tener el cabello largo, etcétera, y empezó a resonar y empezó a asimilarse porque esa fuerza estridente que se escuchaba en esos primeros discos de punk, que es muy parecido, pues que fue The Clash, que fue Damned, que fueron todas estas bandas, los Pistols, etc., era como una suerte de escape a ese contexto desgarrador que se está viviendo en ese momento en la ciudad, que con sus matices hoy en día todavía se conserva, pero que todos y todas sabemos que lo que representa ese inicio de los 80s, pues es un momento bastante álgido en la ciudad, el auge del narcotráfico, el auge de la violencia, evidentemente pues la marginalización y la precarización de la vida, la estigmatización de los jóvenes y obviamente pues como la cultura hegemónica que nos atañe, que pues por eso digo que con sus matices se conservaba y que tiene que ver con todo este asunto del conservadurismo, ¿cierto? Entonces los jóvenes y las jóvenes empezaron a tratar de, no digamos rebelarse, que es una palabra a veces como cliché y que puede funcionar, pero que empezaron fue a asimilar otra forma de verse y entenderse en el mundo, que es distinto como ponerlo ahí. O sea, al llegar el punk con esos primeros LPs, con esos primeros cassettes que se grabaron entre ellos y ellas en medio de esas galladas, pues lo que empezaron a sentir, y aquí pues están, como les digo, todos estos personajes que son ya eso que llegó después de Pretexto y Complot, empezaron fue a verse de otra forma en el mundo. Y verse en otra forma en el mundo implica es reconocer desde el lugar en el que se estaban enunciando, que principalmente fueron los barrios marginalizados, principalmente fueron eso. Creo que la riqueza como más importante en esta investigación es que no es acabada y no desconecta eso que nos interesa de cómo se fue desarrollando el punk con la realidad y los contextos sociales en los cuales se estaba engendrando o desarrollando. Una pregunta. Uno puede entender que Police, The Clash, los Pistols, Damned, le lleguen en el 77 a los Complot, los hermanos Henao, pero ya en el 82, 83 ya ha pasado mucha agua bajo el puente. ¿Son esas mismas bandas del 77 las que entran o ya hay, o entran otros nombres diferentes? Yo creo que ahí entran un montón de nombres distintos, pues porque realmente eso que llamaron la vieja guardia entró con muchísima fuerza a los barrios. Entonces cuando yo me sentaba por ejemplo hablando con Patri o con Weimar, bueno, con Eddie, con el que sea, la vieja guardia entró con tanta fuerza que incluso generó unas dinámicas propias en el territorio. Entonces ya hablábamos de las galladas, que fue como ese combo de amigos y amigas que, aunque bueno, podemos decir amigos porque venimos también de una lógica bastante masculinizada pues de nuestra cultura, sí, o que entonces las mujeres realmente eran pocas. Y aquí está Patri pues que se codió ahí en un grupo, ¿cuántos eran los por? Ahorita hablamos de, no sé, como 30 hombres y ella era la única mujer, por ejemplo, ¿cierto? Entonces,
Sí podemos hablar de galladas de amigos porque estamos hablando de una cultura bastante patriarcal que se conserva hasta hoy tristemente. Ese fenómeno también engendró una cosa que se llamaban las notas, que eran como esos bailes en las casas cuando las dejaban solas o alguien alquilaban un garaje y tal, y fue en medio de esas notas que empezaron a sonar un montón de bandas de la vieja guardia, ¿cierto? De Accept, de Ross, de Black Sabbath, de Zeppelin, o sea, todo lo que nos queramos imaginar que ubiquemos en ese espectro de la vieja guardia, y que, como les contaba ahorita, por algunos personajes clave empezó a filtrarse algo más estridente, y eso empezó a filtrarse. Obviamente hay como una predominancia de lo tradicional que estamos acostumbrados a ver con el origen del punk, que es como Ramones, Sex Pistols, The Clash, ¿cierto? Pero bueno, eso también habrá otro momento para conversar un poco como las diásporas previas a eso, o lo que llamamos el protopunk, porque también empezaron a llegar otras bandas un poco más rítmicas, ¿cierto? Como Buzzcocks, como Chelsea, ¿cierto? Como este punk que llaman el 77, que también empieza como a tocarles un poquito ahí, y que incluso un poquito ahí, pero el hardcore Mauro también iba a decir algo. Dale. Mauricio va a hacer una aclaración. Yo voy a hacer como una especie de traducción para que los que no están aquí. Sí, porque como hay gente en Instagram. Sí, es que yo creo que hay que hacer aclaración en algo que es importante. La pregunta que tú hiciste es que, es decir, la música que pues, influenció a esa corriente pues, del 83 no realmente era punk, era hardcore. Y hay que tener eso en claro porque el hardcore no tiene nada que ver con el punk. De los 70s pues. Y el hardcore está más ligado al metal. Hay una línea muy delgada entre el metal y el hardcore. Uno puede ver en el público de las bandas de metal, hardcoreos pues, ahí metidos, ¿no? Entonces, porque yo he notado que pues, tratan como de juntar las dos cosas y no tienen nada que ver, ni musicalmente, ni estéticamente, no tienen nada que ver realmente. Pues ellos, como te digo, ya las crestas, los punks de los 70 no eran de crestas. Eso fue otro movimiento que empezó a salir ya a finales de los 70, del 70, pues 79 80. Yo recuerdo una banda Vice Squad, que eran de chicas, excelente banda, que empezaron como con esa onda. Y entonces me parece importante tenerlo claro, de que pues, creo que no es conveniente mezclar el punk de esa época británica con el hardcore, que es totalmente diferente. Gracias, Mauro. Entonces aparecen bandas tocando, vieja guardia. ¿De dónde salen esos instrumentos? ¿Cómo se dotan las bandas? Sí, entonces ahí pues como con el negro van a empezar a rotar unas imágenes. Sí, eso es aleatorio. Que pueden evidenciar tanto como esto que hablamos de las galladas y los parches. Y lo que pasó entonces ahí fue que desde esto que llamamos como las galladas, se empezó a pensar en, bueno, ¿qué es eso del punk? El punk incluso en un principio no se reflexionó como tal, y no nos parezca raro ver que tal vez en alguna de estas fotografías aparecen símbolos nazis, aparecen un montón de simbologías que simplemente se replicaban desde el desconocimiento, ¿cierto? Porque lo que se veía era como películas, un montón de cosas, y la búsqueda era como que no ser como lo que se ofrecía en una sociedad y tratar de resistir a esto que llamamos pues como la violencia. De hecho aquí, ¿qué hacían las galladas? La primera gallada del barrio de Antioquia, que eran los Chivas, y de toda esta zona de la ciudad se caminaba a la ciudad, y ahí fue que se empezó a engendrar principalmente el foco en Castilla, la conformación de las primeras galladas. La zona noroccidental y nororiental son como una de las zonas más importantes como para entender que el punk, que el origen del punk no es solamente cuando empezó a ser estridentemente y musicalmente punk, sino como lo que abraza y lo que de alguna manera amplía el espectro de lo que es el punk se desarrolla. El punk no se desarrolla solo porque es un ritmo más rápido o estridente, sino porque viene cargado de una filosofía y una actitud, ¿cierto?, estética, de vida, de muchas otras cosas que empieza a encarnarse en las juventudes principalmente marginalizadas de la ciudad. O sea, creo que incluso el reto más grande que ha tenido como este proyecto, lo que ustedes van a ver ahorita en la muestra de investigación y demás, es que incluso no podemos casi que estandarizar como muchos de los orígenes
de las bandas, ¿cierto? En unas fechas son unos tiempos muy concretos, porque incluso hay unas disputas también ahí de cómo entendemos el origen de esto, que estamos acostumbrados, las primeras bandas, las primeras galladas, o sea, podemos hacer una historiografía, pero siempre con la idea de que esa historiografía puede tener más arandelas. Y ese debate es lo que nosotros tratamos también y nosotras de proponer en esto. Entonces, claro, al ser unas zonas marginalizadas, al no tener condiciones, al vivir en una cultura pacata y demás, pues lo único que se puede hacer para poder abrazar eso que llamamos el PUN y demás, pues es abrazar una de las filosofías principales que tiene el PUN, y es eso del hazlo tú mismo, ¿cierto? Hazlo tú mismo, entonces era hacerse la ropa, era hacer una suerte de socioestética también distinta a la que se veía en el mundo del rock, no había instrumento, entonces empezar a hacer los instrumentos. Entonces, ¿qué tenemos a la mano que nos sirva que parezca una guitarra, que parezca una batería? Entonces, en la Caliche, por ejemplo, menciona una historia muy curiosa con el tema de los cueros de la vaca, y era como tenemos cuero de vaca, entonces para templarlo lo mojamos, lo sacamos al sol, venimos, lo templamos y tocamos un rato, se destempla, Entonces las baterías, las guitarras empezaron a hacer una construcción también propia, o sea, una cosa de lo que llaman los instrumentos hechizos y demás. Y la poca música que empezaba a circular, pues empezaba a ir dando una maduración a ese movimiento, escena, contracultura, como lo queramos llamar. Y empiezan a entrar como unas personalidades ahí. Entonces, hay que también reconocer como un poco el impulso que le empiezan a dar ciertas personas a eso que en esas galladas se venía hirviendo, venía gestándose. Entonces aparece un personaje como el Chino Rodas, que es muy conocido pues como por todos y por todas, no solo por su aparición en la película Rodrigo de No Futuro, sino porque se mejor amigo de Joan Rendón y era el que sabía un poquito de inglés, entonces se comunicaba por apartado aéreo con bandas en el extranjero, tenía un contacto, pero entonces aparece Patricia, aparece Ana Loaiza, que son mujeres que empiezan también como a moverse en este mundo. Ese es el Chino y ese es Giovanni, que está por allá hoy en día sin pelo, pero por allá está. Y hay unos personajes que empiezan a ser centrales. Aparece Reiner Oquendo, que le celebramos los 60 años el viernes, que es uno de los grandes coleccionistas de vinilos y que surtió a más de uno de los que están aquí sentados de música, y que fue donde se hizo como la primera sala de ensayo en Castilla, hechiza, artesanal, que fue la que buscó Víctor Gaviria para su película, donde se grabó Rodrigo, etcétera, etcétera. Entonces, como que un poco también ahí para cerrar esta parte, como que entender que el desarrollo del PUN depende como de ese contexto. Y si nos ubicamos y si vamos incluso más profundo a esto, la zona noroccidental de Medellín, que es donde nacen estos personajes y nacen estas galladas y surgen las primeras bandas de punk, netamente de ese punk medallo, que es Pestes principalmente en el 85, viene también de una herencia popular. La zona noroccidental, no sé, pues para quien todos y todas, no sé si lo sabemos, es la comuna que concentró la mayor parte de periódicos comunitarios de Medellín en los 80, la mayor parte de las bibliotecas comunitarias de Medellín. Fue donde existieron los grupos artísticos que venían de toda esa oleada de las luchas de los 60 y los 70. Entonces, como que cuando uno coge un periódico comunitario de la zona noroccidental, sea el Picachero, el Castillazo, Raíz Obrera, lo que sea, no se llamaban fanzines, pero es la misma herencia que se depositó después en los fanzines. Entonces la zona noroccidental también fue un germen ahí, esa herencia popular de hacerlo, de que la resistencia comunitaria era haciéndola uno mismo y uno misma, fue también un poco lo que vivió ese punk que estuvo como muy centrado en esa zona y que engendró estas cosas. Claro está que pasaban otras cosas en otro lado, ¿cierto? El poblado aparece siempre como un lugar de disputa, porque también entre el 83 al 86 hay también por ahí unos personajes que estaban al otro lado de la ciudad con otras condiciones sociales que también tenían acceso o tuvieron acceso a música, a eso que sonaba que era el punk, y pues por ahí también pasaron cosas. Hay una suerte ahí de disputa pues un poco como en el origen, pero también hubo gente que se parchaba en esa zona de la ciudad y que ahí en el poblado... ¿Hay nombres? Sí, o sea, ahí se parchaban principalmente Tocino, ya te damos la palabra, Tocino, José Juan, Viola, Esteban Mesa, se
se me escapa algún otro por ahí, pero ellos también están diciendo que estaban muy alejados de toda esta dinámica que estaba aquí. Algunos se fueron plegando, y ahorita vamos a hablar de eso, pero también hay unas cosas. Ajá, por allá. Ok, bueno, mi nombre es Olga Hurtado, yo soy antropóloga y mi tesis fue sobre el PUN de Medellín entre 1984 y 1990. Desde la antropología, obviamente lo enfoqué desde la semiología, desde el arte, desde la antropología urbana y también como un fenómeno sociocultural artístico muy fuerte que se presentó en esa época por todo lo que ya dijo El flaco Pozas. Ok. Entonces, yo quería como agregar algo, es que fuera de lo que él dice de las comunas, que fue donde realmente el PUN salió como toda una respuesta a toda esa falta de oportunidades, a esa violencia, a la persecución a los jóvenes, a no tener posibilidades, otro montón de cosas que no me quiero extender acá porque me apasiona. Entonces, a mí me tocó también vivir el otro lado de la moneda, en la clase media alta. Y a pesar de que no sufríamos todos esos ataques de la vida diaria, nos llegó la música muchísimo antes. Y la conciencia social no tiene clases. Nosotros nos identificamos con esas problemáticas urbanas y socioeconómicas tan tenaces, y a pesar de que vivíamos en un mundo, digamos así, rosadito, éramos conscientes de todo lo que pasaba y también lo vivimos, porque también fuimos perseguidos por ser diferentes. A nosotros nos filmaban en todas partes, nos seguían, la policía nos sacaba de todas partes. En New York, que fue el primer bar underground que hubo en Medellín, pues nos hicieron salir de allá hasta que nos hicieron cerrarlo, y nos fuimos para New Order, y de allá también nos sacaron, nos fuimos a la selva, y ya después ya no sé qué pasó porque todo se despelotó. Entonces, es una filosofía, el PUN es una filosofía de vida. Por ejemplo, desde chiquita, yo pienso que el mundo es una mierda, perdonen la palabra, decepcionada a la humanidad, de que todavía existe el hambre, la miseria, la pobreza. Entonces, eso realmente es el PUN, no es tener una cresta, no es vestirse de cueco, no es dar pata como lo confunden, y no es ser skinhead como también los confunden. O sea, hay muchas formas del PUN. Los skinhead, los ray, los hoy, bueno, ya no pasa. Pues como para continuar, entonces por eso hubo, pues como un poco seguir eso. La connotación, digamos, como popular en relación a eso también que pasaba en esos otros sectores, pues fue lo que permitió que 40 años después estemos hablando de esto, de lo que representa el PUN Medellín, porque es un hito también, no solo en el Rock de Medellín, ¿cierto?, o de la ciudad, sino también es una referencia hacia afuera. En esta foto, por ejemplo, que no sé si se puede quedar ahí, ¿por qué disonantemente el PUN, el punk, o como se diga, como algunos lo digan, ¿por qué se dice PUN? O sea, ¿por qué disonantemente es PUN? ¿O por qué se llamó PUN Medellín? Porque el sonido de esas baterías hechizas y de esos instrumentos era distinto a cualquier otra banda, incluso de estas originales del PUN, que tenían distorsiones normales y lo que sea, a lo que distorsionaba esta vaina. Uno puede rastrear incluso en cosas como lo que decía ahorita Mauro. Japón tiene una banda que se llama SS del 79, ¿cierto? Se llama SS y es hardcore punk, como lo llamamos hoy, no sé, al estilo Barookers, al estilo Mob 47, que llegaron después, ¿cierto? Y por eso hablar de un origen situado del punk es tan complejo, porque el origen del punk no es Sex Pistols y Ramones, hay una cosa que se tiene que ver más en su amplitud a nivel mundial, que evidentemente se lo reconoce en Inglaterra es porque hay una complejidad, y en Medellín lo que pasó fue eso también. O sea, el PUN Medallo fue posible no solamente porque se hacía sonido estridente, sino porque este tipo de cosas era la manera de hacer esa estridencia. Y este tipo de cosas, como lo mencionaba la compañera, ligadas a otro montón de asuntos que estaban en los barrios y en las comunas de la ciudad. Aquí están viendo la banda Pichurrias, de ahí, pues de Castilla,
que es una también de esa primera gran banda de bandas de punk de la ciudad, que empezó con Pestes, que empezó con Los Podridos, que empezó con Pichurrias, con ese Ultimátum, ¿cierto? Ahí va una lista pues que se va dando de ahí, que empezó con Pene, con No, con NN, ¿cierto? Que son todas bandas de la zona noroccidental. ¿En qué año estamos ahí? Estas Pichurrias en el 86, 86, ¿cierto? Y aquí el que está haciendo mala cara, bueno, el que está tomando la batería es Regner, el que hablábamos ahora, que le celebramos los 60 años el viernes, que es ese gran coleccionista de música que surtió a un montón de gente en música, y en ese espacio es donde se hizo el ensayadero, pues como de las primeras bandas de punk en Medellín, y donde se grabó Rodrigo de, pues posteriormente a finales de los 80. La cosa grabaron algo en disco, ¿no? No, nunca, no, lo único que se grabó de esta primera oleada del punk, de esa primera oleada, es decir, entre el 85 y el 86, casi 87, fue lo que se hizo con Rodrigo E, y a excepción de la banda Imagen, que era donde estaba el Chino, Disney y Giovanni, que son esos primeros demos, son 86 y 87 ambos, un 86 y un 87, o 87 y 88. Disney. Pero son cassettes, son los dos demos. Los caseticos, que es la banda, por ahí está la banda de Imagen, no sé si negro la puede pasar, por ahí está. Vamos a ver si los vemos jovenzuelos. Esta. Esa es la banda de Imagen. Sí, ahí están dando la espalda como siempre. Entonces, las grabaciones, digamos, como más de disco, como lo conocemos o así, o el cassette, pues como estamos en la cima, van a llegar a finales de los 80. Y por eso en este momento hay una disputa, ¿sí? Y esto es un escenario que lo hablamos mucho con Carlos, porque aquí entonces hoy en día es quien tiene más años. Y para nosotros que somos la generación que viene después, es decir, estos de 60, y nosotros los cuarentones que venimos después, o 50 y 60, entonces ya la pelea es quién es más viejo. Entonces hoy en día estamos viendo bandas que celebran 40, 30 años, pero dejaron de tocar 17, ¿sí o qué? O entonces quién es primero, ya en todos los blogs cambiaron la fecha del origen, ¿sí? Y cuando uno va y relee, entonces se da cuenta como, estos están peleando, porque hay unas pugnas de quién fue primero, hay un asunto ahí como del ego también, que no se escapa como esa lógica del rock, digamos, tradicional, que también está tocando en este momento al punk. Y para ser honestos con la historia, esta primera generación de galladas punqueras realmente es lo primero del punk en Medellín. Es lo primero del punk en Medellín. Flaco, me quiero devolver un poco para que habláramos de los conciertos, o sea, cuáles son las primeras ya salidas. ¿Hay concierto de banda individual, o la primera salida oficial que se puede rastrear ya es un tipo festival donde se unen muchas bandas? ¿Cómo fue, dónde fue y quiénes fueron? El primer concierto de punk oficial de la ciudad se dio en el barrio F. Gómez con la banda Pestes, de la zona noroccidental, en el 85. Ese es el primer concierto de punk de la ciudad, ¿cierto? Es decir, como concierto donde la gente iba, ¿sí? Porque por ahí algunos pelean. Y compran boleta. Sí, o sea, eso es en el F. Gómez, ¿cierto? ¿Es este? No hay boleta de ese concierto, ¿cierto? Pero si hay una foto, pasa la negro, pasa. No, ese es el Festival de Buenos Aires. Pasa, ahorita volvemos a eso. Pasa. No, esos son los viejitos que perdí. Es otro. Pasa. Ahorita volvemos a hacer, Joana, pasa. Se perdió. Pero ahí es la foto de Pestes. Pasa. Ahorita miramos quién es este. Pasa. Esteban está. Ana. No, sabes que te tenés que devolver, creo que estás para adelante. Pero ahí ya termina, es donde está una foto muy borrosa que tiene un man gritando con una camiseta de Inglaterra. Esa es la banda. Cuando la encontré, entonces ese es el primer concierto. Y un año después se hacen dos festivales, se proponen dos festivales. Uno agenciado por Giovanni, que es en Copacabana, que es el festival de Copacabana, que por acá está la boleta y que también está ahí, y el de Buenos Aires, que es el que termina en otro país. Este es la banda Pestes, ¿cierto? Esta es la primera banda realmente de punk de la ciudad, ¿cierto? O sea, aquí la disputa histórica es bastante importante, porque
hay algunos, hay tres bandas particularmente que son muy viejas también, que se quieren disputar. Hay una disputa sobre ese pionerismo. Sí. Y es un asunto del ego, pues, que tiene que ver principalmente con la banda Ira, Hartos de Ti y Jefe. Ok. Para decirlo claro. No, y está bien, porque vale la pena ir documentando y aparecerán documentos y aparecerá una foto que no ha aparecido, un registro. Exacto. De eso se trata, Y yo creo que por eso es lo bonito de escudriñar las memorias, porque no es una disputa de quién tiene la verdad, sino de cómo nutrimos realmente esos relatos. El sótano y muchas investigaciones de algunos otros amigos y amigas no pretenden tener esa verdad absoluta, sino es como discutamos. Cuando uno va a la historia, por ejemplo, de una banda como Ira, que acaba de celebrar sus 40 años, y no lo celebra en Medellín, lo celebra en Bogotá, y en su última entrevista dicen, realmente nosotros somos una banda de Bogotá, no de Medellín. O sea, su identidad está marcada ni siquiera como Medellín, ¿cierto? Y es muy denso, porque ellos celebramos en Bogotá. Y si miran la última entrevista, es decir, nosotros realmente fuimos una banda de Bogotá. Y eso marca mucho la identidad, ¿cierto? Pero aún así me peleo que tengo 40 años. Y cuando vamos a los registros, el mismo Viola en sus 2 libros, hay unas contradicciones. El primer cassette que ellos llevan, por ejemplo, a Ecuador, cuando viajan por su cuenta, es un cassette de Sida del 86. Ni siquiera se llamaban Ira. Es un cassette de Sida, que era la primera banda que teníamos. Y en el blog de José Juan, pues aparece también como ese relato. Sin embargo, ahí está esa disputa. Con el tema de GP, por ejemplo, también pasó. Es una banda muy vieja, que incluso su primer cassette es del 92. Pero entonces Jaime dice que hay que contar desde el 84, cuando se sentaban en la casa de no sé quién a tocar guitarra. Entonces es como que tal, ¿sí? O Hartos de Ti menciona que el primer concierto de la luz pública es del 86 con... que menciona que tocaron con GP y con no sé quién. Ese concierto ni siquiera existe. Hay un truco ahí de fechas. Mientras que esto sí se puede documentar y se puede rastrear sin negar lo que decía la compañera, de que sí existían esta otra gallada, digamos, en otro sector de la ciudad, que tocaban primeras comuniones, que parchaban ellos pues ahí en la casa, pero no era un asunto dentro del PUM, ¿sí? Incluso porque la conformación inicial de SIDA es otra. Entonces ahí aparecen muchas aristas. De hecho, con Pichurrias también estuvo esa discusión, que no sé si yo la recuerda, o con Pestes o con Mutantes, que dejaron de tocar 20 años y después llegaron a un altavoz a decir tenemos 30 años, ¿cierto? Eso es una gran discusión que tenemos también dentro de, no es para hegemonizar el relato, insisto, ni armonizarlo, sino que es también cómo entendemos un poco este asunto de la memoria. Para todos, el museo, ahora estamos en nuestra exposición, primera exposición general con la historia, pero nosotros sabemos que estamos en la superficie. Más adelante vamos a empezar ya a hacer minería, entonces haremos toda una exposición sobre el punk, o sea que toda esta sala sea sobre el punk, y escucharemos otras voces, ¿cierto? Y traeremos otros testimonios, y todo con el fin de ir encontrando, porque cuando se puede documentar, entonces uno puede decir, venga, aquí aparece este concierto, aparece este cassette, aparece esta foto, y datada con tal fecha, y se va organizando. Y luego más adelante pues estaremos adentrándonos ya en las bandas, que vamos aquí a hacer una exposición sobre pestes, por decir algo. Muy bien. Y sobre esas pioneras. Sí, de acuerdo, bandas pioneras y exacto. Por eso la exposición se llama Rizoma, y no es una línea de tiempo, sino que es como una pared que ustedes van a ver, donde van a ver cositas, que lo hablaba yo con Cal, porque hacer una línea de tiempo, como en el caso de Carlos, que era muy bacano también el trabajo que hizo Carlos con el Metal Medallo, fue impecable a mi modo de ver, permite eso, o sea, hay un poco más de disciplina, por llamarlo de alguna manera, Carlos, ¿sí o qué? Entonces por eso nosotros le dimos no se puede hacer de esa manera, porque con el PUN es imposible hacerlo de esa forma, es imposible. Claro, y hablamos de esos 2 conciertos iniciales que son tan importantes. Sí. Para hablar ahí de las boletas negras, entonces está el primer concierto de Pestes y hay 2 festivales que son muy emblemáticos, que es el de Copacabana y este por ejemplo aquí están también, yo creo que sí hay 2 boletas que deberíamos ver, por ejemplo que incluso la banda Palabras, pues es muy difícil conseguir algo de la banda Palabras. Este concierto también fue un conciertico en el bar Harklin,
en el año del festival, y de aquí está pues Patricia de ese Ultimátum, Sociedad Violenta, que fue una también de las primeras bandas de esa primera gran oleada del punk, y Palabras pues que sí tocó como un poquito y no más. Ese Ultimátum y Sociedad Violenta pues duraron un poquito más, y hay otras, las del festival, que les gusta mucho a Edison y a los muchachos, porque está en el relato que hicimos pues como el futuro simple, con los conceptos del bar New Order, que es en el bar Marrullas. Esto es 87, sí, ok, esto es 87 después del festival, pero también es un gran evento que pasa en la ciudad y donde están esas... ¿Dónde quedaba Marrullas? Eso es que 80 con qué, la 80 con No, qué. está de edición, carrera 54 por No, exacto. ¿Qué barrio es? Eso es que... Eso es detrás de la biblioteca de PM que hay en ahorita la Espujarra. Eso. De la biblioteca que está... De mercado, de una plaza de mercado. Ok, muy bien. Y pasar ahí al Festival Negro, entonces claro, están estos. Esta es una foto que es uno de los grandes, digamos, tesoros que tiene el sótano. Esta foto es tomada por la gente de Visión Rockera y Nueva Fuerza, que fueron esos primeros fanzines que surgieron también en el 85 y 86, que era la manera en la que circulaba también el conocimiento de la música en el Festival de Buenos Aires. ¿Cierto? Eso es una foto tomada por Visión Rockera y Nueva Fuerza, que fueron las dos primeras revistas que ellos le llaman revistas o fanzines que existieron en la ciudad. ¿Quién tocó de los músicos que están aquí? ¿Quién tocó en ¿Quién alcanzó a tocar? la iglesia de No. Buenos Aires? Yo, nadie tocó. Solamente alcanzó a tocar fue el único concierto. ¿Mutantes fue el único? Sí. Ramiro y Omar. Y Omar. fueron los únicos que alcanzaron a subirse a la tarima porque casi que de entrada llegó la policía. ¿Tú estuviste ahí? En todo, ese es Giovanni Rendón. Yo lo organicé. Él es Giovanni Ah, tú Rendón. lo organizaste, Sí, sí, sí. Giovanni, ok. Ven, espérate un momento, porque yo estuve también ahí. Cuando entra la policía, ahí que se dan esas explosiones, más o menos cuánto había pasado en música. No, o sea, yo creo que ellos alcanzaron a tocar como 2 o 3 temas. O sea, Ramiro fue la única vez que se presentó en vivo en Medellín. Fue la única presentación de Ramiro, yo voy reproduciendo para que quede en el audio. Fue la única presentación de Ramiro en Medellín. Ok, En ese momento. En ese en momento. ese momento. Ok, muy bien. Esta es una foto que quedó, y hay un registro, pues, digamos, de este festival que también logró Víctor Gaviria, que está por ahí, pues, donde está el famoso punquero con la rata caminando, bueno, que quedó ese registro de ese festival. Y la boleta de ese concierto también está ahí, es esta. Esta fue la boleta de ese festival, ¿cierto? Que iba a tocar No, Pestes, NN y Los Podridos, Pene, Mutantes. Allá está la lista, vale 200 pesos. Este ha sido pues como uno de los grandes tesoros también que se ha encontrado, que están en el campo. Nada, el caso es que el Chino y yo queríamos hacer un concierto, digamos, como un poquito más organizado, pero para orden, nunca había orden en ese momento. El caso es que pasamos por la cárcel, primero por la ladera. Entramos allá y ese lugar bacanísimo, era un lugar espectacular, pues no lo soñábamos, pues porque el espacio era lo que uno se soñaba en una película. Luego alguien nos dijo, el Chino trabajaba zapatería y en todas las mellizas, entonces alguien tenía contacto con el cura y dijo que esa iglesia estaba abandonada, entonces nos conseguimos el dato, fuimos donde el personaje que tenía las llaves, entramos y vimos el lugar, cuando llegamos, un lugar increíble porque pues todo era en bajada, parecía una piscina. Entonces cuando lo vimos allá nosotros nos imaginábamos el todo y dijimos, este lugar cómo sea. Entonces el caso es que ya habíamos descubierto que en esa época pues a nosotros no nos iban a prestar nada en absoluto. Entonces el Chino tenía un muy buen discurso y me dijo, marica, entonces ¿qué hacemos? No, peinémonos y vamos allá. Entonces a taparse el pelo de rata, el Chino se puso todo bonito, nos pusimos camisetas normales, llegamos allá y le dijimos al cura, no, esto es un grupo juvenil. Ay, ¿qué música toca? No, nosotros hacemos música para jóvenes y todo, ya sabíamos que el discurso con ellos era el grupo juvenil.
Entonces una vez ya armamos todo el rollo, el cura nos dio el permiso, nosotros nos aseguramos también como de algunas cosas, conseguimos el sonido, cuadramos todo, hicimos donde el negro, en la terraza, hicimos, digamos, como la balota a ver quiénes tocaban primero. Nosotros estábamos felices porque nos tocaba cerrar, le tocó a Mutantes abrir. Con eso no había nada de jerarquías de nada, o sea, Mutantes no era nada, eran los mismos locos ahí. Cuando arranca el concierto, iba a arrancar, ya todos ya llevamos mínimo no sé cuántos litros de alcohol porque preparábamos alcohol en garrafas de chamber, entonces teníamos entrando. Yo me quedé al lado cerca de la... No, yo ya no veo. Me quedo al lado de la puerta con el bajista de NN, ya se me olvidó el nombre, no recuerdo. El caso es que me quedo con él cuando me dice el chino, marica, está entrando muchas armas. Ya hay muchas armas y nosotros nos empezamos a asustar porque ya sí dijimos esto se va a calentar y nosotros salimos, yo tocaba con Penny, salimos a llamar al baterista. Cuando salí llegó la primera jaula, la jaula que llega, entonces le tiran un peto y se va. Luego vuelve y sube otra jaula, nosotros estábamos llamando, cuando sube nosotros subimos también como a avisar a ver que venía desde abajo, que lo alcanzamos a ver. Y nada, no nos dio tiempo y entonces yo estaba allá afuera cuando ocurrió todo lo que ocurrió, pues porque se llevaron a toda la gente. Lo único que a mí me dio más piedra fue que le había hecho una camiseta a mi hermano que decía Nazi Punk Fuck Off y veo que los cogen los tomos y los suben pero a la ola, cuando eso llamábamos la ola, una que era más pequeña, no se lo llevaron en la jaula y ya sabían que el tren de pata era fuerte y ahí fue donde pasó. De hecho, ese suceso quedó dentro del marco, digamos, de Amnistía Internacional porque se capturaron muchos jóvenes, muchos se tuvieron que ir, digamos, sin zapatos para la casa y ahí hubo un montón de cositas pues raras también. En esa época yo escribía en el periódico El Colombiano, entonces yo me fui para el concierto con Vicky Trujillo, creo que Calderón también estaba con Jorge Montoya, ¿cierto? Y fuiste con Jorge Montoya. Y fuimos, o sea, yo iba a cubrirlo pues para escribir una columna cuando hubo un momento donde adentro dicen los tombos o algo así, y hay una explosión en la puerta. Yo me acerco a la ventana, creo que si no estoy mal, las ventanas estaban tapadas con plásticos negros, ¿cierto? Y yo levanto y venían los policías reptando por la manga, así acostados y armados, pues como si fuera un asalto. Finalmente entran todos contra la pared, golpearon a varios, pues porque iban con fusiles. Hay un momento donde estamos contra la pared y, pues imagínense a Javier Rodríguez, y yo que era el periodista de relacionista público me da por decir, yo escribo en El Colombiano, y entonces me llama, el tipo me llama y me dice, ¿y usted escribe de qué? De música, estamos cubriendo este concierto, aquí hay un concierto. Y yo, ¿concierto? Y me dice, venga, yo le muestro el concierto de sus angelitos. Era una montaña de todo tipo de armas, ¿cierto? O sea, hechizos. Y todos para el camino, ¿cierto? A todos logré bajar, creo que a Vicky Trujillo y a la novia que tenía en esa época, y de resto todos se fueron. Pero sí, fue un capítulo ahí muy fuerte. Entonces, este concierto es muy importante. Y el de Copacabana, que es la otra vuelta que sigue de negro, creo, no sé, o no, está más adelante, otro, una como amarillita. Sigue. Que también lo planeó Giovanni, que también estuvo Patri. También lo organizó Giovanni. Giovanni, sí. O sea que Giovanni era como el empresario. No, empresario no. Pero es que la beca es distinta. No. O sea, sino que Chino y Yoba son referentes importantes y pues aquí esto fue un concierto pro Ringo, que era el baterista de Pestes, que había perdido un dedo ahí en el camello, entonces era un concierto pro Ringo para que se aliviara. Y bueno, incluso tampoco tocaron muchas de las bandas ahí,
pero también es como la idea de los personajes. Sí tocaron todo. Ahí no tocó Ira, pues que aparece ahí pero que no existía. O sea, pero las bandas, las que llegaron allá Tocar, sino que ahí se proponía y muchas más. Otras posiblemente, eso. Pero no es, yo sí también le bajo la categoría de empresario a Giovanni, porque es esto de lo que hablábamos de los personajes claves. Entonces es como que el Chino y Joa eran los gestores del putas, el negro era un coleccionista de difusión de música, el burro, ¿cierto? Y estaban estas mujeres que también estaban ahí codeándose, que es una memoria muy importante, sea algo que es fundamental también, no solo en Rizoma del Pun Medallo, sino también esto es reconocer ese papel que tuvieron también las mujeres en esto, porque la visión histórica que hay sobre el Pun es extremadamente masculinizada. Incluso las dos revistas que les mencionaba ahorita, Visión Rockera y Nueva Fuerza, fueron agenciadas, fue por mujeres. O sea, ahí detrás de eso está Olga Castrillón, está Hilda, evidentemente estaba Robinson, que es un personaje muy particular también, underground de la escena punk, pero las mujeres hacen parte de esto. Y aquí está Patri, por ahí está la foto de Ana Loaiza. Patricia es la primera mujer que toca en una banda de punk un instrumento, y Ana es la primera mujer que vocaliza en una banda de punk en Colombia. O sea, es que no es decir, lo lindo incluso de Patri, de Ana, es que no importa si son las primeras o no, sino que es el reconocimiento no por ese honoris, ¿cierto? Sino porque es también la lucha que está detrás de todo eso, ¿cierto? Que es lo más importante. Ahí en el Rizoma también Patricia ha hecho, sin saber, digamos, teóricamente qué era el feminismo, es la primera que saca un fanzine de corte feminista en Medellín que se llama Sustantivo, ¿cierto? Pero era desde ese sentir propio, desde eso que habita también las mujeres en contra de la violencia y demás, y las violencias basadas en género, que sale ese primer fanzine que tuvo 2 números. La Negra solo ha podido encontrar una copia, lastimosamente, pero todos hemos conocido esto como uno de los grandes referentes. Y no sé si pasas ahí, negro, uno de los grandes intereses ha sido también visibilizar a las mujeres. Pasar que por ahí una foto que ahorita pasó, Giovanni Oquendo, pasa hasta que veas como chicas, que hay una foto donde hay un montón de personas. De hecho, mucha parte del archivo que se ha logrado recopilar con el sótano es de mujeres. Entonces está Miriam, está Olga, está Hilda, está también por las compañeras de Fertil Miseria, ¿cierto? Que hay Vicky, que son imágenes que no estamos muy acostumbrados y acostumbradas a ver también en esa memoria del PUN. Entonces, por eso la invitación siempre, como lo planteaba acá, se lo planteaba acá desde el principio, lo hemos planteado acá. Por eso siempre va a ser muy complejo tratar de hacer un ejercicio historiográfico lineal, porque van a seguir surgiendo cosas. La tesis de antropología, que es la primera que se tiene estudio de la compañera, pues después se fue complementando un montón. Acá hay un montón de gente que ha hecho tesis sobre el PUN, hay incluso una tesis de doctorado que se llama Caos en el Sótano, que es de Vito, donde uno encuentra un montón de detalles, y que aquí estamos solamente concentrados en esos primeros escasos 10 años, pues, o menos de 10 años, porque después lo que va a haber es una explosión más compleja también, como de entender, donde no se desligan no solamente los contextos sociales, sino también otras búsquedas que hay atrás del PUN, ¿cierto? Que van más allá de las bandas, del género musical, ¿cierto? O sea, como que va de la producción discográfica, es decir, todo eso es muy, muy, muy importante, pero yo creo que lo bonito y lo interesante del PUN es que trasciende esa idea del orden, de cuántos álbumes se tuvieron, cuántas copias se vendieron, cuántos conciertos se dieron. Flaco, qué lindo verte después del cambio. Sí, de una vez, eso fue una sorpresa. ¿Sí? Ay, lindo. Sí, pero que no nos veíamos. Pregunta, ¿aquí se va a tocar de los 2000 el tema, de los 2000 para abajo, o vamos a hablar Hoy de no. Gato Negro? Hoy no. Eso va a llegar después. Sí. Ahora estamos en Rizoma. Lava. Está el 90, ¿no? Estamos en el agua. Lava. Estamos en el lado A ese, sí, el lado A, ¿cómo se llama? Sí, todavía estamos hasta el 90. Hasta el 90. Pero que por eso, yo creo que lo interesante también de que en Moon Rock este espacio es porque el debate es muy importante. El debate es fundamental, y particularmente desde que conozco acá al Flaco, ha sido muy bonito porque se han permitido también escuchar otras cosas, ¿cierto?
escuchar otras cosas que van más allá a esa idea, ¿cierto? Como ordenada y secuencial de la historia, y que quienes tratamos también de descolonizar esa manera en la que nos han enseñado a construir el conocimiento, como que la apertura también está. Flaco, una pregunta para de documentación de los fenómenos que se dan en los 80, que es el punk medallo, metal medallo, y digamos, no, obviamente alejando el tema de la música, pero desde el sentir, desde la tristeza, desde el abandono, desde la rabia, semejanzas, diferencias y zanjas que hay entre estas dos expresiones. Entre el metal y el punk medallo. Igual muchos y muchas también eran amiguitos y amiguitas del metal. Por aquí miro a Patrick, pues obviamente, porque no es metalera también. No, yo creo que el metal también entró con unas formas y unas propuestas, ¿cierto? Y algunos y algunas pues empezaron, incluso llegó un poquito antes realmente también, pues como que aquí personajes icónicos de nuestra historia del metal medallo, también hay una historia que contar. Aquí el más experto siempre ha sido pues como Carlos, y le he aprendido un montón. Yo creo que también la misma rabia que pasaba pues como en las comunas llevó a que eso se viera como una cosa muy antagónica, o sea, mucha rivalidad, mucho tropel, mucho sesgo, mucho ego, ¿cierto? Como una frase que es muy icónica de Rodrigo, ¿cierto? Como los punqueros son una manada parecidos, ¿cierto? Porque el metal realmente tiene un origen un poquito previo, unos años, un par de añitos como antes, el metal, y que eso también genera pues como generó como unas búsquedas, unas cosas, conserva muchas cosas similitudes con el punk medallo. El metal medallo también se hizo con instrumentos hechizos, de hecho por eso se llamó ultra metal, ¿cierto? Porque el sonido de esa distorsión con instrumentos hechizos también marcó una diferencia en el metal, y es reconocido en países por allá re nórdicos, de cosas pues como eso que hacían allá es otra cosa. Y yo creo que una de las ventajas importantes que tuvo también el metal medallo es que sí tuvo una conexión un poco más prematura de correos postales con bandas de afuera. O sea, sí una suerte de enviar cartas y recibir cosas un poquito más prematura de lo que hizo el Chino, o lo que hicieron algunos otros pues dentro del punk, y que eso permitió también que se desarrollara el ultrametal de una manera, y que Parabellum y todas estas primeras bandas pues como que entraran ahí, y de hecho muchos que estaban en el punk también se fueron ahí metiendo. Cipriano estuvo tanto en el parche como en el metal medallo como en el punk medallo, personaje pues como re clave en ese primer origen de toda esta ola de rebeldía popular. Flaco, para el metal medallo, el batalla de bandas fue muy importante, fue un punto de quiebre. ¿Hay algún punto de quiebre para el punk? Pues yo creo que el punto de quiebre está en estos 2 años, ¿cierto? Lo que mencionábamos, como entre el 85 y el 86 con estos conciertos. O sea, poder ver por primera vez a las bandas, creo que sí marcó un punto, y en conversaciones con Patrick, con Ana, con Caliche, con yo, o sea, para ellos, con Edison y los muchachos pues, de Futuro Simple, que estuvieron ahí. De hecho, aquí hay la fotico del cariño que se ve ahí ahorita con una bandera por allá atrás amarilla. Ese es Fabio Garrido, ¿cierto? De la banda Denuncia Pública, que es un proyecto previo a Frankie ha Muerto, y que son estos primeros, pues como por ejemplo, estos irán en el 88, ¿cierto? Que también la incluimos obviamente, pues como en ese rango entre el 87 y el 88, pero pasada, yo creo que está... A Fabio, sí, está súper jovencito, que está tocando con Denuncia Pública en el primer concierto, que fue en un garaje, pero fue abierto al público, que es como la discusión también, como que no es el concierto para nosotros los amigos, sino que fue un concierto de Denuncia Pública. Entonces, yo creo que este es Fabio Garrido, y eso es Denuncia Pública, el proyecto previo a Frankie ha Muerto. Y es muy bonito porque Denuncia Pública es un proyecto no solo musical, sino también político. Ellos querían hacer la banda sonora del movimiento estudiantil del Pascual Bravo y del Barrio Aranjuez. O sea, es claro, ustedes lo pueden leer en el libro, por ejemplo, que nosotros publicamos de Viejo Desorden, de los 5 conciertos de punk de New Order, el bar que fundó este personaje con otros amigos y amigas, donde está el Flaco y todos estuvieron ahí tocando, después de que ya Cal se había ido
de que habían vendido, no sé qué fue lo que pasó, pero ellos tocaron y ahí en su relato sobre denuncia pública, nosotros queríamos ser la banda sonora del movimiento estudiantil de Pascual Bravo. Entonces como que hilar también eso es muy importante en el punk, es bastante importante. Y por eso yo creo que lo más bacano que puede generar este espacio de discusiones de Moon Rock es esto, que no es que acá estamos los expertos, que aunque Cal tiene una historia tremenda y un montón de cosas, siempre hay alguien en el público que hace la mano, que dice, ve, falta esta cosa, falta esta arandela. Yo creo que esa es como un poco la metodología que creo que Moon Rock puede diferenciar a cualquier otro museo estandarizado que muchos y muchas de nosotros pudo haber estado. Que los museos también tienen hoy un reto y es, ¿el museo es para quién? ¿Para qué sector social? ¿Qué ofrece distinto? ¿Cierto? Los museos hoy están, entre comillas, en crisis, es porque, o la cultura, en últimas está, es porque no todo el mundo va a los museos, y no hay cultura de ir a museos. Y acá se están proponiendo unas activaciones con conversatorios, se vienen proyectos, posiblemente hay gente muy cercana, se vendrán viniladas, pues yo qué sé, o sea, acá hay mucha gente que orbita y que hará del museo una cosa más viva que realmente un espacio donde uno va y mira un objeto puesto ahí como tal, sino que está enlazado a otro. Y eso me parece muy importante que esté en el debate y por eso no solo lo documental, no solo el trabajo de archivo, sino también esta posibilidad de complementar testimonios, es lo que no nos va a llevar a la verdad absoluta, entre comillas, sino que nos va a acercar a una suerte, digamos, como de honestidad con la historia. Es como un asunto de ser honestos con la historia. Aquí nadie va a pelear que GP, IRA, Hartos de Ti son bandas viejas, nadie va a pelear eso. Pero seamos honestos con la historia, ¿cierto? Seamos honestos, como que no discutamos que yo tengo 40 años, sino que qué podemos hablar, incluso para ponerlo en términos efectivos, si hay bandas pioneras que siguen tocando indeterminadamente hoy, sería desadaptados y en cierta medida futuro simple. O sea, si a eso vamos, que no han parado. Pero uno mira bandas que pararon 20 años. Y siempre pensamos en que, pues, incluso después con otros miembros, integrantes, tal, pues como que está eso, o en esto tan marcado la identidad que yo les decía ahora, como bueno, cómo discutimos. Entonces creo que eso es como lo bastante valioso y esas rupturas también es importante entenderlas, ¿cierto? Porque además, para cerrar, el punk también en esta época propuso organización. Visión Rockera y Nueva Fuerza hablaban del rock nacional. Entonces en esa pelea entre metaleros y punqueros, Visión Rockera y Nueva Fuerza, como primeras revistas proponían, venga. O sea, nosotros tenemos que estar juntos, organizarnos, el problema es otro, ¿cierto? Había unos tintes políticos también organizativos que hablaban del concepto de clase, hablaban de oligarquía, hablaban de industria musical, ¿cierto? Y había otras organizaciones como OREC, Organización Reacción en Cadena, que era una propuesta que el Chino tenía también con otros, de armar o colectivos punqueros para pensar más allá de la música y pensar en problemas sociales, pensar en, ¿cierto?, en lo que serían las comunas. O sea, desligar el punk de esa herencia popular de resistencia también de las comunas es un poco como, no irresponsable, pero sí, el flaco va a ver que ya hasta que se estalla. Desde el 84 más o menos, que empieza hasta el 90, porque esta primera exposición se llama Lado A, más o menos una parte muy importante del punk mediterráneo son los fanzines. Sí. ¿Cuántos, y que vos has investigado mucho sobre eso, cuántos fanzines más o menos había? Del punk. Del punk habían como 12. Aquí hay una muestra de 9, en la exposición hay 9. En la exposición hay 9. Hay 9, pero si había unos por ahí, sí, por ahí unos 11 más o menos. Pues Subterráneo también llega como en el 89, pero hay más o menos unos entre 9 y 11 fanzines solo en esos añitos. Yo quisiera hacer una trampa ahorita, y es terminar y que nos voláramos a la exposición, así, una pasadita, para que vean sobre todo la parte del punk medallo. Y también quiero decir que como ejercicio me pareció muy bello, y utilizo esa palabra con toda la fuerza y las ganas, es el trabajo de colaboración de los curadores, Carlos Mario Modelo desde el metal, el flaco desde el punk, nosotros desde el rock and roll, cómo construimos la exposición. Entonces, todos trabajando, yo te ayudo, yo tengo, trajiste ese fanzine, el fragmento.
trabajo fragmento, o sea, una colaboración sin nada de distancias. Bueno, en ese periodo, ya acercándonos al 90, ¿hay bandas que logran grabar? Sí. ¿Qué registros hay de grabación? Ahí están de última, Negrito, pues ya entran, ya como ya todo esto ya después entre 87, 89, 90, este Giovanni Oquén, un poeta pues del PUN, ya después hablaremos, hay que destinarle a sus dos grandes personajes del PUN medallas, Giovanni Oquén. Los primeros que empiezan a grabar es Racis, que fue una banda que llega entre el 88 y el 89, ¿Cómo se llama? Negrito, Racis, son como unos cuadritos que están después, para que ya los veamos las últimas, porque ya se nos está haciendo el tiempo, pasa ahí como cuando empiezan unos cuadritos. Son los primeros vinilos que se editan entre el 88 y el 90, ¿cierto? Este, por ejemplo, es una imagen muy icónica porque hay una grabación, la primera recopilación del PUN se llama Estamos en la Cima y fue un cassette, Estamos en la Cima. Esta es la composición original de la carátula que estuvo en el cassette. Esto hace parte del archivo de Ana Loaiza y de Esteban Mesa, quienes fueron los que motivaron también pues como esa grabación que fue en formato cassette, ¿cierto? Que es como la primera recopilación en el 89 de PUN Medalla. Y ya en formato vinilo, como lo conocemos, ahí van a venir Negrito después, esta es Ana Loaiza de Volvete, que así como Patrick, que ya se nos tuvo que ir, Patricia y Ana Loaiza son muy importantes, no solamente para mi vida, como lo es Joa, Edison, los Shiva, sino porque Ana y Patricia son las hermanas mayores de nosotros en el territorio. Ana en este momento está pues por fuera del país, pero ella es la primera mujer que vocaliza en una banda de PUN, de la banda Infesto, ¿cierto? Entonces, los primeros que graban son Racis y graban un split con una banda que se llama Sociedad Violenta, ¿cierto? Entonces, esta es la carátula y al lado creo que está Sociedad Violenta Negrito, era un LP de 7 pulgadas, pues por lado y lado. Es la primera grabación en vinilo que se tiene. ¿Qué año? Esto es 88. 87, 88, pasa a la que sigue, y ahí vienen en su orden. Luego sigue este disco de imagen, luego sigue HPHC, luego sigue Ira en el 89 con este, ¿cierto? Luego sigue otro de Ira, y creo que falta uno que es La Ciudad Podrida. Y este es el primer vinilo que, como la segunda recopilación del PUN, pero la primera en vinilo, ¿cierto? La primera fue Estamos en la Cima en cassette, la primera en vinilo es La Ciudad Podrida. Esta es la primera producción realmente discográfica en esos primeros años, incluyendo los dos casetos que mencionaba Giovanni de imagen. Es lo que hay. Tenemos el dato de ese prensaje, ¿en qué compañía de discos se hizo? Creo que, yo no tengo en qué compañías, porque por ejemplo esto lo hizo Juanber, ¿cómo se llama Juanber? Juanber. Pues sí, Juanber. Juanber. Esto lo hizo Juanber, pero Juanber es que apellido yo no sé. Fernando Londoño, no. No los tengo. Pero yo digo Juanber. La compañía, o sea, porque aquí en esa época vinilos, eso sí, tenía no. que ser una compañía de discos. Sí, o Sonoluz o Victoria. No, eso no salió con ni nada de eso. Con nada de eso. No, venga. Vuelvo a hacer la pregunta si la formulé mal. La tecnología del acetato está centrada en 4 o 5 compañías de discos que eran Codiscos, Sonoros, Discos FM, Discos Victoria. ¿Qué podían hacer los artistas? ¿Qué es lo que hace Parabellum, por ejemplo? Es prensaje especial. El artista va, lleva su disco, su grabación, y allá se lo sacan, pero no es que ni lo promueven ni lo firman, solamente se lo manufacturan y se lo devuelven. Esa es una máquina. Esa es la pregunta. Sí, yo no sé cómo se prensó esto yo. Pero yo sé que este lo hizo Juanber, el imagen lo hicieron ustedes, el de pero yo no sé con quién. Pero era lo que dice Carlos. Pero no iba, grababa y buscaba, después de la imagen, eso fue también así pirata, unas cuantas copias y... Sí, perfecto. Pero me parece un buen tema de investigación para ir armando en dónde se hicieron esos prensajes. Pero lo digo desde el punto de vista del museo, pues iremos entrando ahí en esos detalles. Tuvimos una conversación aquí, Dani, ¿ibas a hablar? Sí, ya, pues esos son como los que hay. Tuvimos una conversación aquí con
Edgar Echavarría, Chava, que fue guitarrista y cantante de Judas, y quien fue quien grabó en el estudio Blue el álbum de Rodrigo D, ¿cierto? Yo tenía una idea prejuiciosa de que ese álbum, pues yo decía, pues este es un álbum que se pudo haber grabado ¿qué? En 8 días, más o menos. Cuando él aquí nos dijo, no, ese álbum se grabó en más de 2 meses. Eso para mí, pues que estaba en la industria, lo convierte en un álbum costosísimo, ¿sí? Y nos decía, ¿por qué duraba 2 meses esa grabación? Porque las bandas, Víctor los veía, les gustaba una canción, decía, esa la vamos a grabar, pero cuando llegaban al estudio ya era otra canción, con otra letra, con otro énfasis, y entonces tenían que ir buscando, como quitando capas en la cebolla, a ver dónde era que estaba la memoria de la canción cuando Víctor los vio. Y entonces llegamos a Rodrigo D, que ya estamos en el borde. ¿Qué significa Rodrigo D como película y como banda sonora para el movimiento? No, Rodrigo D, como creo que aquí la gran mayoría lo sabe, es una cosa de amores y odios pues dentro de los pioneros o pioneras del punk. Es una cosa de amor y de odios, que porque se comunicó como no era, que les vendieron la idea de que era un documental de punk y que era un documental de no sé, una película de no sé qué, pero nada, más allá, eso, hay gente que odia y hay gente que ama a Rodrigo D. Sin embargo, en la relectura histórica pues se reconoce que si no hubiera sido por Rodrigo D, muchas cosas no quedan grabadas. O sea, muchos de esos temas que tiene Rodrigo D, de esas primeras bandas, eso no hubiera existido porque ninguna. Miren que la producción discográfica fue de bandas después, a Pichurrias, Peste, no, esa gente no grabó. Entonces lo único que quedó fue lo de Rodrigo D. Y también es como un retrato visual y sonoro de una época que tampoco estaba tan equidistante la una de la otra. Es decir, quienes crecimos en la zona occidental, quienes venimos de los barrios, sabemos que nuestras amistades no todas son punkeras, no todas son rockeras, y el relacionamiento también con eso que vivían los jóvenes pues fue directo, ¿cierto? No es que los punkis se volvieron sicarios o que los sicarios punkis, no, es entender a la juventud y la multiplicidad que era eso. Y evidentemente, así como un punkero podía terminar en el bando sicarial, cualquier otro joven que no fuera punkero puede pasar por lo mismo. Entonces Rodrigo uno va a encontrar en fanzines, que fanzines le dicen caspa, que eso no era, también hay historias, mitos, o sea, temas que tienen que ver con dinero, temas que tienen que ver con derechos de autor, ¿cierto? Como cosas que pasaron en el hecho de que Víctor estuviera allá grabándolos en la casa del negro, luego llevándoselos para no sé dónde, que nunca me pagaron no sé qué, que nunca me pasaron copias de no sé qué, ¿cierto? Es la lectura de una época, pero sin embargo Rodrigo creo que marca una pauta también importante y deja un registro importante que nos permite incluso discutir, ¿cierto? Pues a Víctor no solo hay que discutirle de manera fraternal, porque también es reconocimiento de cosas. El debate siempre va a enriquecer el entendimiento de la memoria y la historia. Y creo que Rodrigo es la excusa también como para eso, ¿cierto? Aquí todos y todas podrán tener una visión y queremos poner como el asunto de si fue caspa, no fue caspa, tal cosa, ¿no? O sea, creo que el debate está... Personalmente, pues estuve invitada porque la esposa de Víctor Gaviria es una colega. Entonces ella sabía que yo estaba haciendo mi tesis sobre esto. Yo conocí a Víctor y a Chiqui, que eran el camarógrafo, y estuve en varios rodajes de la película. Entonces tengo como la visión de lo que quería Víctor. A ver, Víctor quería ser como lo más, transmitir lo más real posible todo lo que sentían estos chicos, pero también estaba el guión de la película. Entonces él quería mostrar todo lo que estaban sintiendo estos jóvenes a través de su música, de su vida, de su cotidianidad, pero al mismo tiempo estaba el guión de estos chicos que son asesinos, que son sicarios. Entonces para él también fue muy duro cuando la crítica, hubo una crítica muy fuerte diciendo, mire, usted está haciendo ver a los punqueros y a los metaleros como si todos fueran asesinos, como si todos fueran drogadictos y unos perdidos. Y él tenía como esa sensación de que no, yo no era eso lo que quería, ¿cierto? Yo quería mostrar una realidad y desafortunadamente, pues,
como se dieron las cosas, mucha gente lo interpretó así. Pero lo que él quería realmente mostrar era la vida en esos barrios, que era tan dura, que estos jóvenes veían tan pocas posibilidades y que en este momento había tanta violencia en Medellín y se daba todo lo de la mafia, lo del sicariato, toda esta cosa. Entonces era ese doble sentimiento de él. Hice lo mejor posible, pero mucha gente quedó aburrida y otra gente lo adopta. Sí. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que consideres que es importante registrarlo en esta charla acerca de Pon Medallo? No, yo creo que pues ahí está como la provocación. O sea, la provocación es acercarse de otra forma a la que estamos acostumbrados y acostumbradas a acercarnos. Habrán más hitos, habrán como otros detalles que están allí. Desde el sótano es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. O sea, nosotros, el proyecto que empezamos como fanzine ya va en su número 23, que por ejemplo marca algo es importante a finales de los 90. O sea, nosotros encontramos un cassette que grabó poesía en el primer bar de punk que se llamó El Sótano en Castilla, y es la primera vez que, por ejemplo, muchos escuchamos la voz de Giovanni Oquendo, de poesía. Entonces lo que hicimos fue digitalizar el audio y ponerlo como dispositivo de memoria para transcribir los poemas y sacar una edición fanzine, ¿cierto? Y esa es como pues acá hay una pequeña muestra de lo que hacemos, que pueden mirar ahorita, pero yo creo que es eso, o sea, como que siempre van a salir cosas. Ahora, por ejemplo, siguiendo con este tema, Rodrigo B, estamos ante un proyecto con la hija de Hernando Tejada, que era el sonidista, ya no me acuerdo de Rodrigo B, que tiene otro archivo de Rodrigo B, tiene otras fotos, y su hija heredó su archivo y estamos en el proceso de gestionar su archivo, porque ella quiere organizarlo, quiere conservarlo bien, no sé qué, pero se han hecho unas exposiciones, dieron unos talleres con unos chicos que nunca han visto Rodrigo D, entonces cómo las nuevas generaciones interpretan Rodrigo D, y vamos a tener las fotos y las vamos a intervenir y vamos a publicar un fanzine. Entonces todo esto, incluso que está en la crítica tradicional a Rodrigo D, que si la película es casca o no casca, ese reflejo no, lo que eran los punkis o no, igual se sigue complementando, porque por ejemplo hasta hace 2 años apareció otro archivo fotográfico de la película con los punkis de la época, y eso da otra lectura, da otras cosas. Creo que la importancia, creo que una vez lo decíamos acá, creo que la semana pasada, sí, cuando inauguramos este lado, la importancia de la memoria es cuando va la memoria, es para encontrar un sentido, no solo para buscar un dato. Y quienes trabajamos con memoria de archivo, digamos como que la disputa o el debate es eso: la memoria no es un dato. La memoria no es un dato, la memoria es un saber. Y un saber está permanentemente en constante transformación. Entonces creo que la invitación es como esa, y por eso siempre, creo que desde un principio lo dijimos también, lo rico es que queden cosas por fuera, porque eso es lo que hace que el proceso continúe y no se estanque. Y que venir acá una tarde como hoy, una noche como hoy, atravesar la ciudad, que cuando salgan de aquí digan valió la pena estar acá. Queremos darle un aplauso a Eberhard por este chat.